7:36 en RCN Mundo, y lo que les anticipábamos antes de la sección de TQ es que íbamos a hablar sobre ese nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa de Gustavo Petro, que se hizo y realmente ha generado polémica. Por un lado, algunos han apoyado esta designación, pero la llegada del ex magistrado a esta cartera de defensa pues ha generado también, Jesús, malestar en algunos sectores de la ciudadanía. Y incluso él lo buscamos, por supuesto. Él no ha mantenido, pues dice que todavía no va a dar declaraciones. Y lo que ha dicho el ministro designado es que va a trabajar por el país que se sueña y que se ha soñado con Gustavo Petro. Sí, agradeció a través de la cuenta de Twitter, agradeció al presidente electo Gustavo Petro, dice él, la honrosa designación que me ha hecho como ministro de Defensa. Haré cuanto esté a mi alcance para corresponder su confianza y ayudarle a construir ese país con el que tanto hemos soñado, por la vida, por la paz y la democracia. Y posteriormente, otro tuit donde él dice: un gobierno para la paz no puede generar venganza ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante. Hubo reacciones por parte del uribismo, del Partido Centro Democrático, rechazando esta designación, diciendo que era una amenaza. Y le queremos preguntar también a los representantes de la fuerza pública, retirados sobre todo, por eso tenemos en línea al sargento mayor en retiro, Luis Orlando Lenis, director de la Fundación por la Dignidad de los Héroes de Colombia, quien todavía no se han pronunciado sobre esta designación y lo hacen aquí en RCN Mundo. Bienvenido, sargento mayor en retiro, Lenis, a RCN Mundo. Darle y a toda la mesa de trabajo un cordial saludo y mil gracias por esta oportunidad de dar nuestra opinión. Bueno, ¿cómo tomaron ustedes la designación del ex magistrado Iván Velásquez como ministro de la Defensa? Primero se tomó con mucha sorpresa, porque era un nombre que no se barajaba en ningún lado. Y segundo, lo tomamos con mucha prevención. Se toma con prevención por algo muy sencillo. Cuando uno mira, solamente con mirar el contexto de las luchas que el señor Velásquez ha hecho, uno se nota que ha sido muy crítico de la fuerza pública y que siempre en sus mensajes ha estado como colocando ese tinte de o esto o el papel, o hacemos esto o automáticamente se investiga, cuando primero lo que debería estar hablando, ese Twitter que ustedes acabaron de leer ahorita muy diciente, es ver cómo va a ser para conocernos, porque la perspectiva que él tiene de nosotros es una pelea que él ha hecho de derechos humanos, de paramilitarismo, y parece que estuviera enfocando a todos los militares y policías en la misma línea, sin darse cuenta que los militares y los policías son los que defienden la democracia y que durante muchos años han dado ejemplo de la defensa de la soberanía, la defensa de los derechos humanos y la protección de los ciudadanos de Colombia. Sargento, y sin duda ganarse la confianza de las fuerzas militares y de la policía mientras la policía esté en el Ministerio de Defensa, porque ese es otro tema que seguramente vendrá a la salida de la policía del Ministerio de Defensa, pues esa confianza va a tener que ganársela a pulso el nuevo ministro y no será fácil, de acuerdo con estas declaraciones que usted da. Pero otras personas también que lo oyen pensarían, de pronto es que algunos militares no se quieren dejar investigar y que saben que el doctor Iván Velásquez va a llegar ahí a introducir, dice el presidente Petro, algunos correctivos en materia de corrupción y transparencia dentro de las fuerzas militares. ¿Qué respondería usted? Algo muy sencillo. Si tú llegas a una casa o a una empresa a trabajar o a visitar, tú no puedes llegar con un garrote en la mano pensando a quién le vas a pegar si no te mira bien. Tú lo primero que tienes que llegar es a la casa, saludar, sentarte, conocer a la gente que está en la casa y ahí sí pensar en qué correctivos vas a hacer. Aquí están pensando hacer correctivos por lo que ellos conocen de la fuerza pública, y te coloco un ejemplo muy sencillo con la Policía Nacional. A la Policía Nacional la han juzgado de todas las maneras posibles como violadora de derechos humanos solamente por lo que pasó durante el paro. Se olvidan del trabajo que hace la policía comunitaria, se olvidan del trabajo que hace la policía de cuadrantes, se olvidan del trabajo de la policía de seguridad, se olvidan del trabajo que hacen en la parte social, se olvidan que hacen el trabajo de la parte investigativa. Y lo único que quieren es, en un alito, digo yo, de derechos humanos, decir que las van a cambiar y las van a componer. Porque primero no llegan y verifican qué tanta capacitación tienen, cuántos son los casos que verdaderamente han tenido problemas de derechos humanos, y luego sí entran a decir qué correctivos van a colocar. Me parece que están adelantándose en los mensajes. Antes de llegar a pensar a quién van a corregir,
deben de llegar, mirar cómo funciona la fuerza pública colombiana. Nosotros somos una de las fuerzas públicas mejor capacitadas en derechos humanos. Con la cantidad de operaciones militares y policiales que se hacen en Colombia, en el día, ustedes solamente se dan cuenta de que son mínimos los cuestionamientos que se colocan de derechos humanos y muchos de ellos sin ni siquiera tener soporte, simplemente por el qué dirán o porque lo colocan en un aspecto mediático de redes y por eso los juzgan. Entonces sí sería bueno que el señor ministro de Defensa, que va a llegar a liderar y como usted lo dice, necesita ganarse la confianza de los militares y de los policías, lo primero que debería hacer es sentarse y escuchar para después saber qué va a corregir y qué va a cambiar. Sargento Lenis, y en el mismo sentido de la segunda parte de la pregunta que le hacía anteriormente José Manuel Acevedo, en relación con algunas denuncias de casos de corrupción en el interior de las fuerzas militares, ¿no será que más bien para allá apunta eventualmente el grueso de la gestión de quien será el nuevo ministro de Defensa? Tratar de tocar un tema que es bastante delicado, pero que existe de todas maneras en el seno de las fuerzas militares, independientemente de su tamaño, como es el de la corrupción, que podrá por ahí llegar a el inicio de su gestión más que el cuestionamiento de los derechos humanos. Total, y estamos totalmente de acuerdo. En la parte de corrupción creo que en Colombia todos estamos de acuerdo. El que es corrupto debe irse para la cárcel. Y si hay pruebas de corrupción en la fuerza pública y encuentran culpables en la fuerza pública, deben ser investigados, deben ser cuestionados, deben ser separados de la fuerza. En eso no tengo, ni creo que en Colombia nadie vaya a tener ninguna discusión. Ahora, el problema es que para usted llegar a decir que hay corrupción en las fuerzas militares, lo primero que usted tiene que hacer es demostrar que existe la corrupción en las fuerzas militares. Hasta ahora se han visto casos, y sí, hay casos en donde hubo problemas con uniformes, tenemos mucho cuestionamiento con la compra de algunos aviones, muchas cosas que han sucedido de los cuales nosotros inclusive hemos hecho veeduría y hemos colocado denuncias. El problema que yo siempre he dicho en nuestro país es que no podemos decir que alguien es culpable hasta que no exista un fallo y sea vencido en las cortes. Pretender o traer la insinuación de que hay mucha corrupción o que todos son corruptos o que algunos son corruptos depende de las investigaciones que se hagan. En eso, el señor Iván Velásquez es experto y estoy totalmente seguro por ese lado de que las investigaciones y las cosas que vayan a hacer van supeditadas a buscar culpables. ¿A dónde nos da miedo? Que de pronto las investigaciones no sea tanto por buscar culpables, sino cacería brujas. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque es un delicado espacio entre buscar culpables y simplemente depurar por depurar. Y ahí es donde a mucha gente no le da temor, porque temor no se le debe tener a nadie si uno es inocente de todo lo que ha hecho, pero sí prevención de qué puede suceder y hasta qué punto van a llegar con las investigaciones cuando ni siquiera han llegado a conocer. Pues muy interesante esta postura del sargento en retiro Luis Orlando Lenis de la Fundación en Defensa de los Héroes, porque es el primer pronunciamiento que hacen al respecto de esta designación. Me quedo con esa frase, sargento, el de lo primero que debería hacer el ministro Iván Velásquez es sentarse y escuchar para decidir que hay que cambiar y mejorar. Gracias por estos minutos en RCN Mundo. Carla, si tú me lo permites, un mensaje muy cortico para todo Colombia. Hay que apoyar a los policías. A nuestros policías hoy en Colombia los están matando. Y los están matando pagando recompensa por ellos, están matándolos porque están buscando un posicionamiento político por una negociación. Y hoy más que nunca Colombia entera debe estar unida alrededor de sus policías, cuidándolos, protegiéndolos, no solamente con mensajes en Twitter, sino también con información que le permita a las autoridades prevenir que maten a los policías. Si alguien está viendo alguien que está llegando a un CAI, que está llegando donde están los policías con armas, ustedes ven que de pronto son trampas que le están montando, por favor, llamen. No lo dejen solo porque ese policía se la juega todos los días por usted y por mí. Y este es el momento en que nosotros también debemos de protegerlos a ellos. Muchas gracias, Carla. Importante ese mensaje, sí. 86 integrantes de la fuerza pública han sido asesinados en lo que va del año, según el Ministerio de la Defensa. 33 policías, 53 militares. Solamente en la semana del 15 al 22 han asesinado 28 integrantes de la fuerza pública en una sola semana.